Muchas gracias, Miguelito. Buenas noches, hermanos. Es un placer saludarles. ¿Cómo se sienten? A ver. Qué bueno. ¿Qué tal la clase de ayer? ¿Les pareció interesante? Sí, ¿verdad? Hoy vamos a hacer un repaso pequeño. Esta es la clase de ayer, la primera parte, la parte de atrás, y vamos con la clase de hoy después de un ratito, ¿ok? Pero vamos a hacer un repaso como ya no es costumbre a nosotros, repasar un poquito la clase. Hermanos, miren, cuando la iglesia llama, eso es algo que hay que aprender de la iglesia adventista, una iglesia de orden. Cuando la iglesia llama, la iglesia quiere ver a sus hijos aquí, ¿verdad que sí? Es liderazgo, en todos los niveles. Por ejemplo, ahora que fue el campestre, la iglesia, ¿qué dijo la iglesia en la conferencia? Los líderes, queremos que todos estén acá, ¿sí o no? Me llamaron por teléfono, en reuniones. Yo comencé con ustedes a socializar la idea, hermanos. El culto será en el campestre, ¿verdad que sí, hermanos? Los ancianos, ¿verdad, Moreno? También en Judá, cuando tenemos Betel, cuando tenemos Librita. Y no es fácil, porque son 30 años de iglesia, que nunca se cerraron las iglesias, excepto el de Judá. Pero de ahí no es fácil, esta iglesia siempre tiene 80 personas, y a veces vienen más invitados que hermanos de iglesia. Pero cuando la iglesia llama, sus hijos acuden. Amén. Es la manera de decir que estamos unidos. Ok, ahora si usted no va a venir, está bien, pues trabaja, está cansado, está enfermo, pero este es el plan de la iglesia. Al menos por las 3 noches, este es el plan de la iglesia. ¿Dónde van a estar los hermanos? En el plan de la iglesia. Ahora, eso es muy importante, porque a veces allí donde el diablo comienza a tener algunas cabiditas, ¿no? Y nosotros los adventistas somos amantes de la profecía, ¿verdad que sí? Nos encanta la profecía, ¿no? Más profecía que el estudio bíblico, pero nos encanta la profecía. Entonces, estas son 3 noches de profecía. Ahora, díganme si lo que estamos dando aquí no es algo que les sirve a la hermandad. Claro, porque es un tema que a veces ni los pastores estamos tan claros. Y cuando se los presenta, pues es un desafío, porque es un tema complejo. Ustedes vieron anoche cómo es un tema complejo, pero es con el mayor cariño para ustedes. Así que, hermanos, el desafío más grande de la iglesia a nivel mundial es mantener la unidad. La iglesia, su gran desafío en el mundo es mantener la unidad. Diferentes culturas, diferentes idiomas, diferentes costumbres, pero el desafío nuestro, hermanos, hasta que Cristo venga, mantener la unidad. Porque el Espíritu Santo se va a derramar en la unidad de la iglesia. Amén. Muy bien, entonces vamos a hacer un repaso y les voy a dar hoy día un dato que William Shea no lo da en el libro de Daniel, que les mandé a leer, ni Duncan lo da en su libro Los secretos de Daniel. También un libro muy bueno de Jacques Duncan, que es un judío, que es un semita, que es un profesor de Andrews, que escribe Los secretos de Apocalipsis, un libro, y también Los secretos de Daniel. Yo voy a ver los nombres bien claros, porque son nombres que se nos pueden confundir al pronunciarlos, mejor es escribirlos. Yo se los voy a dar en breve o mañana. Pero hay un dato que yo les voy a dar ahora a ustedes. Ustedes apunten, tomen nota con sus cuadernitos, sus hojitas, tomen nota, y yo voy a darles un dato que les va a servir muchísimo, que es el número de guerras sirias, Siria-Egipto, durante los años que duró el conflicto. Y eso está, y como yo les decía anoche, eso está de película, porque el texto bíblico es tan detallista que también se preocupó por esos detalles. Por ejemplo, déjenme ponerme los ojos primero. Moreno, ¿usted tiene Sí. Okay. Miren ustedes, y Romeo es una pregunta buenísima, Romeo, que me obligó a estudiar un poco más. Traigo para ti la explicación y para los hermanos. A ver, ¿dónde estoy? La hojita aquí. Tanto papelito como viejito, hermano. No me he actualizado. Por ejemplo, las 6 guerras sirias, todo el periodo de guerras, desde el versículo 7 de Daniel 11 hasta el 15, se llevó a cabo desde los años 274 al 168 antes de Cristo. ¿Eso dónde está? Está por acá, ¿no? ¿No está eso por aquí? ¿No está el otro lado? ¿No está aquí eso, mija?
están acá, ¿no? Están acá. Ok, eso está acá. Está acá, ok. Muy bien. Pero son 274 antes de Cristo al 168 antes de Cristo. Las 6 guerras sirias, y voy a dar los versículos para que usted apunte los versículos de las guerras sirias. A ver. Ese dato no lo tiene el libro de James, de William Shea, ni el libro de Duncan. Usted apunte en el texto bíblico o en sus apuntes o anote los versículos donde están registradas las 6 guerras sirias. Es interesante que el texto bíblico señala guerra por guerra según lo que el ángel le va diciendo a Daniel. Yo no sé si en tu Biblia de Andrews, tú que estás allí, morenito, si en tu Biblia de Andrews están las guerras sirias ahí también, señaladas. Son 6. Si no están ahí, esto es un dato único, así que apúntelo. La primera guerra siria, según el texto bíblico, que se compara con la historia, está en el versículo 7. Uno de la familia real usurpará el trono, o sea, la venganza por la muerte de Berenice y su hijo. ¿Ok? El 7 es la primera guerra siria, apunte allí. La segunda guerra siria está en el versículo 9. Luego el rey del norte invadirá los dominios del rey del sur. Segunda guerra siria. Daniel 11, siempre Daniel 11. Sí, siempre Daniel 11. Estamos siempre Daniel 11. 7, la primera guerra siria y la segunda guerra siria, versículo 9. ¿Ok? Daniel 11. La tercera guerra siria está en el versículo 10. Tocará a los hijos alistarse, o sea, los hijos agarran la venganza, ¿no? La tercera guerra siria. La cuarta guerra siria está en: enfurecido el rey del sur, marchará contra el rey del norte, que será derrotado. ¿Perdón? La tercera está en el versículo 10. La cuarta en el 11. Va de nuevo. La 7, la primera guerra siria, versículo 7. La segunda, versículo 9. La tercera, versículo 10. Y la cuarta, versículo 11. Dice: enfurecido el rey del sur, marchará contra el rey del norte. Entonces esa es la cuarta guerra siria. La quinta en el 13, porque el rey del norte reunirá otro ejército, dice, más fuerte que el anterior. Ok, la quinta. La sexta está en el 15, la última. Entonces el rey del norte vendrá y levantará trampas de asalto. La sexta guerra siria. ¿Está bien? ¿Se perdió, hermana? Ok, vamos de nuevo. La primera guerra en el 7. Ok. La segunda en el 9. La tercera en el 10. La cuarta en el 11. La quinta en el 13. Ok, en el verso 13. Y la sexta en el verso 15. ¿Está bien? Ahora sí. Cuando usted enseña Apocalipsis 11, siempre, no siempre uno enseña ese texto a los catecúmenos, pero de pronto le sale un gallo, ¿no? Usted sabe, ¿no? Le sale un hermano testigo de Jehová, le sale un doctor evangélico, le sale una buena catequista católica. Hay gente que sabe la Biblia, un sacerdote, qué sé yo. Y usted, y no sé, lo prueban. Mire, yo he escuchado que hay hermanos que cuentan que cuando van a pedir la visa para venir para acá en sus países, el cónsul le dice: ¿usted es adventista? Sí, yo voy a visitar la iglesia. A ver, usted me puede hablar sobre Daniel 8:14. Más de una persona ya me ha mencionado que los cónsules les preguntan a las personas que van a pedir visa. O usted pone que es adventista. La gente que viene a los congresos mundiales. Yo escuché que de Ecuador vino una persona que venía al Congreso Mundial. ¿Usted va al Congreso Mundial del 20? Sí. ¿Usted puede decirme qué dice Daniel 8:14? Y lo agarro, hermano. Casi pierde la visa. O sea, usted nunca sabe cuándo le van a pedir que defienda su fe. Me explico. Nunca sabe cuándo le van a pedir que defienda su fe. Sea como sea, estos datos son datos únicos que usted debe tenerlos como oro. Usted le puede decir a un profesor de historia: mañana usted se va a su país, regresa a una iglesia de profesionales y se encuentra con un profesor de historia y quiere probarle su fe. Hay gente. Yo tenía en Panamá una profesora de historia que me escuchaba en mis seminarios. Y cuando yo hablaba de historia, ella me quería corregir, pero yo salía así dejando lana. Porque yo había estudiado, pero ella era profesora de historia. Yo era un estudiante de la historia, pero ella era profesora universitaria de historia, de la universidad. Y la hermana siempre estaba ahí que me actualizaba los datos. Entonces yo le preguntaba: hermana, ¿usted qué dice eso? Y ella: no, pastor, está bien. O ella le añadía algo, o a veces me corregía. Sea como sea, son datos que usted debe valorarlos. Entre
la muerte de Berenice, hasta que aparece Antíoco IV, que es el último rey de Siria, son, ¿cuántos años? A ver, dan ahí, arréstenme, ¿cuántos años son? Del 200, a ver, ¿dónde es eso? Al 168, hagan una resta, a ver. Antes de Cristo, correcto, hagan una resta. ¿Cuántos años de conflicto hubo? 100 y pico de años son. Yo saqué antes en la casa. 108 por ahí. A ver, reste. Mija, resta. Ey, ¿quién resta? Resta, mija. 106. 104 años. Ahora, un conflicto de 104 años. ¿Qué imperio en Sudamérica duró casi 100 años? Bárbaro, malo, aborigen, duro, cruel. ¿Ah? Sí, antes que llegaran los españoles, los incas duraron 100 años de conflicto. Y cuando yo leí esto, dije, wow, 100 años como los incas. Algo hay que entender allí. Que hay periodos perversos que Dios corta su accionar. Más duró la Inquisición, perdón. Pero este conflicto sirio-egipcio duró 100 años por lo menos, un poquito más. Ahora, la pregunta de Romeo fue interesante ayer. Los macabeos. Los macabeos fue una dinastía judía que se rebeló. ¿Y cuándo comienzan los macabeos, Romeo? Y tú no estás muy lejos de eso. El periodo macabeo comienza en el año 167 antes de Cristo. O sea, terminando este periodo de guerra, comienzan los macabeos. ¿Quiénes eran los macabeos? Un grupo de patriotas judíos que se rebelaron contra Antíoco IV, el rey que está terminando su periodo para que aparezca el papado. Se rebelaron y después de revuelta, por eso se llama la revuelta de los macabeos. Y todo este periodo que hemos hablado son los 400 años de silencio que Dios habló entre el último libro de la Biblia llamado Malaquías hasta que aparece en el Nuevo Testamento, Juan hablando sobre Jesucristo, Juan el Bautista. O sea, son 4 siglos de silencio, así como 4 siglos de esclavitud en Egipto. También fueron, escucha eso, 400 años en Egipto en esclavitud del pueblo de Israel, sin profeta, porque Moisés llega después al terminar ese periodo. Y 400 años de silencio hasta que aparece Juan el Bautista. Ambos llamados en el desierto, amén. Juan llamado al desierto y Moisés llamado en el desierto por la zarza ardiente. Ahora, eso es una explicación homilética que estoy haciendo, solo para que tengan una idea de los números. Pero los macabeos se rebelan contra Antíoco IV y logran la libertad, y se llama eso la revolución de los macabeos. ¿Por qué es importante entenderse los macabeos? Porque usted y yo fuimos católicos alguna vez, ¿verdad que sí? La gran mayoría aquí fuimos católicos. No sé si usted nació en la iglesia adventista, pero la gran mayoría fuimos católicos. Y cuando usted fue al catecismo y le dieron la Biblia católica, ¿se acuerdan? Que parecía enciclopedia. Usted tenía allí unos libros que son considerados como segunda inspiración o pseudocanónicos. Y son los libros prácticamente escritos en ese periodo de tiempo, donde Dios no habló y los judíos se organizaron para mantener la tradición judía y la ley de Moisés en esos 400 años de silencio. Por eso que es importante saber quiénes son los macabeos. Ahora, para los judíos modernos es importante la revolución macabea. ¿Por qué? Porque de esta revolución nace una fiesta que hoy se celebra. Es una fiesta que no la dio Moisés. No es una fiesta dada por la ley mosaica. Es una fiesta que ellos la implementan en esa revolución, que se llama la fiesta de las luces o el Hanukkah. ¿Ha escuchado eso usted? El Hanukkah, que es la fiesta de las luces. Sígame la fecha cuando se celebra eso en el calendario, en el teléfono, en el Google. Entonces ellos y la revolución dura desde el año, apunte eso, 167 hasta el año 64 antes de Cristo. ¿Y por qué es importante saber sobre eso? Otra razón,
porque Jesús aparece, y cuando Jesús aparece, quienes gobernaban eran una dinastía, o dos dinastías, o tres dinastías, que surgieron de los macabeos. ¿Saben quiénes fueron esas dinastías? Los fariseos y los saduceos. Cuando usted vaya a internet y busque sobre los macabeos, si le interesa la historia un poquito, usted va a ver que la dinastía que surge de ellos es la dinastía de los fariseos. Ahora tú entiendes por qué estaban tan cerrados la cabeza, por qué tenían tan cerrado el coco, por qué no vieron a Jesús y ni lo entendieron, ni las escrituras. ¿Por qué? Porque ellos se independizaron. Y ese es el problema a veces de independizarse, en el sentido de no escuchar la voz de Dios. Tú te puedes independizar del hombre, pero no de Dios. Y recuerde que la sucesión de reinos que han venido, Daniel 7, Daniel 2, 7, 8 y ahora 11, son reinos que Dios permitió. Se lo entregó. El texto dice que Dios entregó a Israel en manos de Babilonia. Porque si ellos se rebelaban, morían. No se rebelen. Joaquín se rebeló y lo llevaron amarrado de las narices. ¿Recuerdan? ¿Ah? Correcto. Entonces, esos procesos eran de Dios. Dios permitía que un rey se levante y después otro se levante. El proceso de Dios. Es más, Dios le entregó el reino de Grecia a otros, dice, los romanos. Eso vamos a ver hoy día. Y Dios permite que el papado se levante y que la persecución, Dios permite. Ahora, cuando usted se revela a ese plan de Dios, no, se independiza y crea su propia revuelta, su religión, entonces usted se distancia de la voz de Dios, que está llevando el control de su historia y de la historia del mundo. Amén, hermanos. No, ¿cómo yo voy a someterme? No, hermano, a veces hay que someterse. Y ya. Ciplot. ¿Quién le quiere? Cállese. Porque los macabeos se rebelaron y ante la historia fueron héroes. Pero tras el plan divino, si usted lo mira por la lupa bíblica, ellos se fueron en contra del plan de Dios, porque Dios estaba conservando a Israel desde que lo entregó a Babilonia. Pasó los medos, los persas. Y usted ve a Daniel allí, consejero corregente de todos esos tipos. Vienen los griegos, la guerra que hemos visto de los sirios, norte y sur, pero Dios conservó a su pueblo. Pero cuando el pueblo dijo, no, se acabó, nos rebelamos contra los egipcios, nos rebelamos contra esta gente, nos rebelamos contra todo el mundo. Entonces, allí fue el problema de ellos. Y dan a luz. El tema es cuando uno se revela, uno siempre da luz. Cuando usted está embarazada y usted tiene toxinas en el alma, pelea, ese niño nace enfermo. Porque usted está bien bonita, bien atendida, no trabaja, el marido le da todo. Amén. Usted solo come, duerme, ve televisión, ve el mundial. Embarazada. Sale gordo el niño, sale sonriendo, en vez de llorar se ríe. Sale equilibrado, sale sano. Bueno, cuando usted da a luz algo que está en toxina, así van a ser. Los macabeos dieron a luz a los fariseos y a los saduceos, y fueron quienes mataron a Jesucristo. ¿Ven lo serio? Por eso es importante estudiar la historia de los macabeos, porque ahí uno entiende por qué están tan cerrados, por qué no entendían, por qué no podían creer que ese hombre era el Mesías. ¿Dónde? Si si Isaías decía varón de dolores, que tenía que sufrir, que tenía que ser entregado, y ellos no veían eso. Porque los macabeos eran revoltosos y esa era la imagen que tenían de líderes revoltosos. Y pensaban que el Mesías iba a ser un revoltoso. Y se equivocaron. Y aparece un cordero manso, humilde, que al morir no dijo nada. Amén. Lo peligroso de independizarse del plan de Dios. Independícese de la ignorancia. Rebélese contra la ignorancia, contra la pobreza. Rebélese. Empuje para adelante. No sea pobre aquí y sea pobre allá. Perdón, no sea pobre allá y pobre aquí. Si fue pobre allá, aquí progrese. Pero nunca se rebele del plan de Dios.
Y la iglesia mantiene una línea de orden que a veces es muy fácil romperla. ¿Se cuenta por qué es importante el texto bíblico? ¿Ah? Y la pregunta que hizo Romeo, y te la agradezco porque me mandó a estudiar más. Y yo dije, wow, cuando yo estaba leyendo en la mañana esto, y wow, hasta me dio la cabeza, me dolió. Pasé todo el día con dolor de cabeza. Porque dije, claro, ahora entiendo por qué los fariseos no querían a Jesucristo, porque nacieron de una revuelta. ¿Me explico, hermanos? ¿Sí, verdad? Pregunta. Ok, ese es un dato que iba a darle porque ayer preguntaron sobre eso. Esto está claro, ¿no? Los macabeos salen al final de la sexta guerra siria, en otras palabras. ¿Ok? Listo. Ahora sí vamos para acá. Muy bien, hablamos rapidito. Entonces, esto fue ayer. El capítulo 11 de Daniel se divide por lo menos en 5 o 4 secciones. La primera, versículo 1 y 2, que habla sobre los reyes medo-persas. El texto dice que habrían 3 reyes y uno más rico, ¿verdad? Ese era Artajerjes. ¿Quién fue? ¿Este fue el rey qué? No, el esposo de Esther fue Asuero, Jerjes. El siguiente, el hijo, fue Artajerjes. Fue correcto, es importante para los estudios bíblicos. ¿Por qué? Porque dio el decreto, ¿para qué? Para que Nehemías edificara el templo, las murallas de la ciudad. Ok, entonces fue rico, por eso que le dio plata, le dio salvoconducto y todo el negocio, usted sabe. Ok, la sección 2 habla sobre el imperio greco y sus divisiones, y Grecia. El 3 habla de Alejandro Magno, el gran rey, aguerrido. El 4 habla que el reino se dividió en 4 vientos, en los puntos cardinales, 4 generales. El primero, ¿quién era? El segundo, el tercero y el cuarto. Y estos 2 eran importantes. ¿Por qué? Porque serían ¿quiénes? Las cabezas de las dinastías que después serían el rey del norte, los sirios, el rey del sur. Y Siria incluía la antigua provincia, el antiguo reino de Babilonia, que sería la provincia para ese tiempo. Para este tiempo ya no era la cabeza de oro que vio Daniel en la estatua, en el sueño. Ya no, ahora era una provincia, porque ya he pasado a manos de otros reinos conquistados. Lo que hoy día es, mañana no será. Como dice la canción, ¿no? Usted hoy día es, mañana no es. Hoy día el odio está, mañana se muere y se fue con su odio. Hoy día tenía orgullo, se murió hoy día, mañana y se le acabó. Así es la vida, somos como la neblina. Ok, entonces, el tercer periodo o sección es el periodo de conflicto entre el rey del norte y el rey del sur. Entonces fuimos identificando quiénes eran esos reyes según la historia. Esto hay que leerlo a la luz de la historia, ¿no? De la historia. Ahora, todo maestro de Biblia debe ser capaz de enseñar la Biblia solo con la Biblia. Obviamente, y si es profecía, con la historia. Pero ningún otro elemento debería usarse para enseñar la Biblia, sino la Biblia. Porque usted se hace eso, usted cumple ¿qué? Solo escritura, el principio bíblico de la iglesia cristiana y adventista de solo escritura. Si usted enseña la Biblia usando a Ellen G. White, hace trampa, ¿me entiende? Al final vamos a leer un par de citas el día sábado en la tarde o mañana viernes, pero al final para echar un poquito de luz. Pero el maestro de la Biblia tiene que aprender a enseñar la Biblia con la... Amén, hermanos. Eso es claro, ¿verdad? Eso es claro, enseñar la Biblia con la Biblia. Ok, entonces el rey del sur, y todo esto va de versículos 5 al 15 de Daniel. Habla, ese periodo es el periodo de las 6 guerras, que ayer vimos, ¿verdad? Las 6 guerras. Entonces ahí va el rey del sur, que es la dinastía de los Ptolemeos, que es Egipto, que se radicó en Egipto. Y el rey del norte, pues, Seleuco y toda su dinastía, los Antíocos, que se radicó en Siria y la provincia de Babilonia. Entonces fuimos viendo las traiciones, las pasiones. Yo le decía a un hermano hoy día, hermano Moreno, que gracias a los derechos humanos todos estamos vivos ahorita. Pero por reinos, por poderes, la gente mataba a otro. El hijo de, vamos a ver el hijo de César, de Julio César, vamos a ver, también aparece en el texto Julio César, Julio César aparece, murió a manos de Octavio, el nuevo emperador, y con 17 años de edad. Lo mataron porque era el hijo del emperador, tenía que morirse para que suba otro. A la gente la envenenaban, no amanecía usted viva.
le ponían serpientes en su sábana, hermana. Porque usted se acostaba y le picaban y ahí quedaba hasta el siguiente día. Hoy en día, gracias a Dios, los derechos humanos, el pastor puede durar 3, 4 años. Usted como anciano puede durar, porque si alguien quisiera ser anciano o pastor, hermano, si no hubiera derechos humanos, seríamos incivilizados. Si así nomás somos a veces medios incivilizados. ¿Sí o no? ¿Ah? Ahora imagínense que no hubieran los derechos humanos, el derecho a la propiedad, el respeto a la vida. Oye, hermano, entonces ese tipo hay que volarnos, hay que sacarlo del camino. ¿Me explico? Entonces en este tiempo habían pasiones que hacían que alguien matara a otro por el amor al poder. El amor al poder siempre ha sido el gran problema del ser humano. El amor al poder, el amor al dinero, eso es un gran problema. Sea como sea, eso lo vimos ayer, no voy a repetir. Los que me dieron hoy día pueden ver el live para que se pongan al día con el texto. Vamos a virarlo, a ver quién me ayuda a virar este negocio. Para ver sin matarme a mí. Sabes que todavía no es el momento. Pronto llegará, Peter. Ok, gracias. A la leva. Oye, entonces, y llegamos a las guerras y dime que te diré y va que viene y bueno, ayer ya hablamos de esto, es muy largo. Ok, entonces llegamos a que al final del negocio, verso 15, en el clímax de la sexta guerra, ¿verdad? 15, la sexta guerra, el rey del sur hace una campaña, el rey del norte hace su última campaña contra el rey del sur. Esto es lo que vimos ayer, ¿verdad? Ok, sí. El rey del sur y Antíoco IV, que ya sería el nuevo rey del norte, conquista, el texto dice que conquista la ciudad amurallada. Yo me pregunté cuando leí esto, ¿cuántas ciudades amuralladas no había en ese tiempo? Un montón, pero tiene que ser una especial. Para que el texto la incluya, tiene que ser una ciudad especial, súper especial. Y claro, si va a la historia usted ve que este caballero, el Antíoco IV, conquista una ciudad especial que estaba al borde del Nilo, y ahí tiene todo sentido. Porque Egipto era el rey del sur y el norte era Siria, entonces para él es un golpe letal, porque hasta ese entonces era una guerra, te ganaba yo, otra ganabas tú, una yo, otra tú, pero ahora esta fue la definitoria. ¿Por qué? Porque Antíoco IV conquistó la ciudad de Pelucio, que era una ciudad amurallada, la más grande del delta del Nilo, y el Nilo para los egipcios era ¿qué? Era un dios. Y todo golpe al Nilo era un golpe a la religión egipcia. Por eso que la plaga de Moisés fue un golpe a la religión egipcia. Y los salmos dicen que la ciudad de Jerusalén, que el río atraviesa la ciudad, el río, la santa Sión, y que mientras el río atraviese habrá vida. Las ciudades amuralladas siempre eran construidas sobre un río, porque si el río atravesaba la ciudad, no importa lo que el mundo pasara en cuarentena 3, 4 meses, no importa, acampa al frente de mi ciudad, yo tengo agua. Pero cuando los soldados enemigos, cuando el comando enemigo desviaba el río, entonces tenían que abrir las puertas. Y así cayeron muchas ciudades. Y Pelucio también cayó en manos de los sirios, del rey Antíoco IV. Ok, pero como todo tiene su fin, como dice la canción, ¿verdad? Y como todo se acaba, y el que es joven después se hace viejo, y el fuerte es débil, y algún día el hombre fuerte muere, y el grande es chico, como todo termina, cuando este compadre conquista, el delta del Nilo se agranda, se hispaniza. Amén. Se hace hispano Antíoco. Ya llegué. Soy ciudadano de los Estados Unidos. Compré casa en los Estados Unidos. Le gané a mi vecino. Ahora que me vean por Facebook. Pon ahí, tírate una foto en el Facebook aquí en la casa nueva. Se relajó y según la historia tomó un receso. Yo he aprendido nunca a subestimar al enemigo. Jamás. Peligroso. Y lo subestimó y se retiró por el invierno.
y regresó a Siria, y en ese momento la historia dice que aparece un nuevo poder político, religioso, bélico, que no era ni Siria, que no era Egipto, y el verso 16 va a introducir a un nuevo poder. Entonces, según la historia dice que Roma le envía a Antíoco IV, que estaba relajado, que había dado paz a su gente después de 100 años de guerra, vamos a descansar. Entonces le envía un diplomático, un embajador. La historia, usted lo puede leer en la historia. Y le dice: ya no sigas conquista, quédate tranquilo, quédate quieto. Y cuánto hubo por medio no sabemos, pero le dijo: quédate quieto. Roma mandó un emperador, y Antíoco, que era el gallo de los gallos, se relajó. Y ahí, según la historia, dice que hay una brecha geopolítica para que se introdujera el siguiente poder en la profecía. Y cómo la Biblia es respaldada por la historia. Amén, hermanos. Cómo la profecía es exacta, hermanos. Usted debería estar, orgulloso de ser parte de este pueblo profético, hermano. Amén. Por eso a esta iglesia hay que quererla, hermano. Hay que amarla, esta iglesia. Hay que defenderla. Miren, si yo les abriera mi corazón, ustedes ven todas mis heridas en el alma, y el 90% de mis heridas son por defender la iglesia. Amén. A mí me ha tocado muchísimas veces defender la iglesia. Muchísimas. Porque yo soy parte de esta iglesia. Usted es parte de esta iglesia. Amén, hermano. Y usted es mi amigo hasta que no esté en juego la unidad de la iglesia. Cuando esté en juego, ya no podemos ser amigos. Ya no se puede. Porque esta iglesia hay que defenderla. Porque miren cómo Dios ha cuidado la profecía, cómo la historia la confirma. ¿Cómo yo me voy a poner en contra de esta iglesia? Amén. Amén, hermanos. La iglesia será triunfante. La iglesia está en las manos del Señor. La historia está en las manos del Señor. Él sigue comandando los hilos de la historia humana. Amén, hermanos. Ahora vamos al versículo 16. A ver, ¿quién me va a leer? A ver, hermano Moreno, usted tiene el micrófono. Sí. Léame el versículo 16 claro, en español, porque usted últimamente está solo hablando en inglés. Sí, sí. Por favor, hermano Moreno. El 16. Daniel 11:16. Y ahora sí entramos en clase nueva. Ok. Uh-huh. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estarán en la tierra gloriosa, la cual será consumida con su poder. Oh, hermano, ¿usted leyó como yo leí? ¿Usted entendió lo que el hermano Moreno leyó como yo lo entendí? Dice que el reino que vendrá. Ya aquí no habla del norte, hasta todos los versículos anteriores dice: y el rey del norte y el sur y los hijos del norte, y se alistaron. O sea, toda la literatura, la secuencia literaria estaba entre el rey del norte y el sur. Ahora se interrumpe la lectura. Ahora entra un tercer personaje, un tercer poder. Dice así: el que vendrá, o en otra versión dice el ejército invasor, ¿verdad? En mi versión dice el ejército invasor. Ahora, pregúntese usted, ¿quién fue el reino que siguió a Grecia? Roma. ¿Cuál Roma? No, la Roma imperial. Bueno, que está también pagana, obviamente, gracias. Pagana, está correcto. La Roma imperial. Entonces, el señor Antíoco es apretado. Lo ajustaron. Bajó la guardia y aparece el nuevo poder en escena. Ahora vemos aquí el texto. Dice: el que vendrá, el invasor, quiere decir que hay un nuevo ejército que toma el control sobre Antíoco IV, y no por la fuerza, sino por la diplomacia. Hará su voluntad. Ahora, mire, el versículo 13 dice que hará su voluntad. Lea conmigo Daniel 8:12, a ver. Daniel 8:12. A ver, ¿cómo dice Daniel 8:12? Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Ok, ¿se da cuenta? Que este es el gen de Roma.
ese texto equivale, ese texto señala a la Roma religiosa, pero este señala a la Roma imperial. Pero ya los genes de los padres se pasan a los hijos, ¿sí o no? La Roma imperial es la madre de la Roma religiosa. Ya la Roma imperial hacía lo que quería. No conquistaba Roma, no desollaba Roma a los pueblos. Según la historia dice que Roma, cuando llegaba a un pueblo, lo que hacía era tumbar todos los edificios, bibliotecas, templos, los sacaba de sus cimientos para que no quede memoria de que existieron. O sea, Roma oyó los pueblos, es la señal del hierro. Él era el bronce, de la espada. Entonces esta Roma imperial le agrega los genes a la Roma papal de hacer todo lo que quiera, de hacer su voluntad. Hermano, ¿qué dice el Padre Nuestro, hermano? ¿Ah? ¿Cómo dice el Padre Nuestro? Hágase mi voluntad. Mi voluntad dice, hágase tu voluntad. La iglesia de Dios hace su voluntad. Sigue el Cordero por donde quiera que va. No hay independiente. No. Los macabeos ya se fueron. La iglesia de Dios sigue al Cordero donde va y pide que se haga su voluntad. Y según la sierva del Señor dice que la voluntad de Dios está en la voz de la unidad de la iglesia, dice ella. Así se la sierva del Señor, que en los congresos la mayoría, esa a veces es la voz de Dios. Que no me guste a mí, está bien, pero esa es la mayoría. ¿Me explico? Ok, pero Roma imperial, la de los César, hacía su voluntad. Y se extendió ¿a dónde? ¿A la tierra? Léame Daniel 8:9. A ver, ¿quién lee? Con el micrófono, a ver. Pase el micrófono a un hermano por allí, hermano. ¿A la banana? A Néstor. Daniel 8:9, fuerte, hermano, para que quede grabado. Dice la palabra de Dios. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. ¿Ve usted cómo ya está la terminología norte-sur? ¿Sí ve usted? Que se fue hacia el sur. O sea, la Roma imperial y la Roma papal buscaron el sur y también buscaron la tierra gloriosa. Esa es la tierra de Palestina, Jerusalén. Ok, general, según la historia dice que Pompeyo conquistó Jerusalén en el año 64 a.C. y le puso fin a los macabeos. Pompeyo. Y ahí comienza a entrar en la escena la Roma imperial con general Pompeyo y luego Julio César, el emperador. Ahora, vamos conmigo. Y yo me quedé impresionado cómo hay personas que aparecen en la profecía. Usted dirá, yo estoy aquí bajito, hermanito. Y el Señor, ¿qué va a pensar que yo estoy pecando, que yo estoy fregando? Tú estás pensando en los grandes, en Mark Finley, en Bullón, pero yo, Pancho Pihuave, Emergilda Quiñones, ¿qué? Pues, Señor, ¿quién soy yo? Está ocupado. No. Nada escapa al ojo del Señor. Y en la profecía aparecen gente que ni supieron, que se murieron y ni supieron que la profecía los estaba señalando. Vean usted, vamos conmigo. Versículo 17, a ver qué dice. ¿Quién lo lee? Siempre estamos en Daniel 11, hermano. Siempre Daniel 11. Fuerte, hermana, y claro, para que quede involucrada aquí en el video. Todo el que lee quede involucrado. Daniel 11, 17. Sí. 17. Y afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenio, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Wow. Este nuevo ejército, por eso que siempre es el poder, no la persona, pero hay textos que señalan personas, pero es el poder. La persona representa al poder que está involucrado. Dice que afirmará su rostro, y es la misma expresión que se usa en los evangelios cuando Jesús dice que afirma su rostro y baja a Jerusalén cuando iba a morir. O sea, que este era un rey que tenía una misión, que tenía un propósito, y se conoce a este rey como Julio César. Y este comienza la dinastía de los César.
Recuerde que los César era un título, como Cleopatra, como los Ptolomeos, como los Antíocos, eran títulos. César era un título, por ejemplo, se llamaba Augusto, Octavio, pero le decían César porque era un título divino para ellos, ¿no? Entonces, según la historia, en este tiempo aparece el rey Julio César y es el emperador romano que tiene un amorío con Cleopatra VII. Uno dice Cleopatra, pensó que hay una, no. Hubieron 7 Cleopatras. 7. La primera era de Siria, que también como Berenice, igual que Berenice, se la dio un matrimonio a uno de los Antíocos. Perdón, era Siria y se la dio a uno de los egipcios. Por eso que Cleopatra es una princesa egipcia. Se la conoce como una princesa egipcia, pero venía del reino del norte. Y se la dieron al sur, a Egipto, usted sabe, para tener paz. Pero la 7ª Cleopatra no quiso seguir el juego de ¿qué? Del matrimonio por conveniencia, y aunque tenía sangre siria, quiso pelear por Egipto, que era ya su pueblo, porque habían pasado 6 generaciones tras ella. Y a la 7ª Cleopatra ya no quiso jugar el juego. Según la historia, fue una reina astuta, hábil. Por eso que esta dominicana, esta arqueóloga dominicana, está atrás de ella, está atrás de la Cleopatra número 7. No la primera, de la 7ª Cleopatra, la que se casó con Julio César. Porque sabía que el Imperio Romano venía con todo, entonces ella no quiso pelear y se casó con él tú sabes, como el hombre tú sabes, el hombre como que, tú sabes, ¿no? Amansar al tipo, amansar al gallo, al becerro, al toro. Y tuvo un hijo con Julio César llamado Cesario. Por eso la región de Cesarea tiene honor a Cesario. Eran puntos conquistados, aunque era tierra semita, pero eran conquistados por los romanos. Y este chico murió a manos de Octavio a los 17 años de edad. Lo mataron, así como mi hijo, así jovencito, lo mataron para que no sea rey. ¿Tú te imaginas que alguien que me odie le haga a mis hijos daño? Hágame a mí, pero no a mis hijos. Gracias que hoy día hay derechos humanos. Pero cuando esto se termine, hermano, ¿quién puede contener la raza humana llena de odio y de rencor? Es mejor ir al descanso antes que veamos ese tiempo, hermano. Sí, querida. El micrófono para que ella salga en el live, en la grabación, perdón. Entonces, tengo una pregunta. Cleopatra, ¿ella era esposa de Julio César o de Marco Antonio? De los dos. La misma. De los dos, claro, la más era astuta. Cuando murió entonces uno, ella fue, se claro, pasó con el porque otro. Marco Antonio agarra el control por un momento del reino hasta que Octavio llega, entonces ella... Y cuando vio que Octavio... Sí, el objetivo de ella era que no se perdiera su dinastía. Correcto, de los egipcios, ok. Y cuidar su país, su imperio, ¿no? El imperio egipcio, la línea faraónica, porque es la única mujer faraona o princesa que aparece en ese, porque el marido de ella muere, el faraón muere, entonces ella se alinea con Julio César. Muere Julio César a manos del ustedes saben, ¿no? Del Senado romano, y entonces Marco Antonio aparece, entonces ella también se hace amoría con Marco Antonio para cuidar un poco su dinastía, pero aparece Octavio, ya no quiere, porque Octavio era feroz, era terrible, entonces ahí pues ya... ¿Ella se suicida? No, ella muere, cuando Octavio llega, ella muere a los pocos días, ella muere picada por una culebra. Meche, cuidado la sábana, levanta bien que te pueden meter una cascabel. ¿Escuchaste? Sacúdela, sácalo. Tarántula. ¿Se dan cuenta lo importante de la historia? Y ahí aparece Julio César y Cleopatra en el verso 17, según el método historicista de la Iglesia Adventista. Pregunta, ¿está claro, hija? ¿Ok? Buena pregunta, te felicito. Muy bien, vamos al 18. A ver, ¿quién lee el 18? Usted mismo, hermana, se lo puede leer. ¿Puede leer el 18? ¿Qué dice? Después dirigirá su atención a la región de la costa y conquistará muchas ciudades. Sin embargo, un comandante de otra tierra pondrá fin a su insolencia y lo hará retirarse avergonzado.
Bueno, ahí aparecen la dinastía de los César. Ahí aparece Octavio, aparecen otros César. Entonces, esa es una dinastía. Los Césares eran una dinastía, era un título real. Julio era el nombre de Julio, y César él se lo puso, o el pueblo, para darle un toque divino, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver con el pastor Lucho, así que no me estén mirando mucho. Entonces, esta dinastía de los César conquistó Egipto, conquista Bósforo, parte de África y España y las islas del Mediterráneo, según la historia. Ahora, el 19 es importante, todo tiene su fragilidad y todo el mundo es vulnerable. Aún cuando tengas la corona, sigue siendo mortal. Ok, el verso 19, ¿quién lee? A ver, Marjorie. Dale el micrófono. Tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. Wow. Otra vez, por favor, hermano, repítalo. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. Y no será hallado. Muy bien. Ok, entonces eso indica la fragilidad de los César. Morían prematuramente, no duraban mucho, eran traicionados. Mira Julio César, lo mató la puñalada que a él le dolió fue la puñalada de su discípulo Brutus. Entonces, según la historia dice que él le dijo, tú también, o sea, de ti no esperaba esto, la traición es muy dura, tú también, Brutus, hijo mío, le dice, o sea. Y según Dante Alighieri, esta es una literatura pagana, italiana, pero que uno leyó en el colegio, yo no era adventista cuando la leí. Según Alighieri, dice que el infierno está preparado para los traidores. Eso es una alegoría popular de Alighieri. Dice que en su obra llamada ¿qué? La Divina Comedia. La Divina Comedia, Alighieri, correcto, Dante Alighieri dice que en el infierno estará Brutus, un traidor, Judas, el otro traidor, y hay un tercero que se me escapó ahorita de la mente. Él dice los tres traidores, dice Dante Alighieri, que el infierno está preparado para eso. Sea como sea, la traición era parte del modus vivendi de los Césares, de los emperadores. ¿Ok? El versículo 20, este es importantísimo. Aquí esto cobra sentido. El 20, a ver, ¿quién lee el 20? A ver, hermano Juan, acá el micrófono. A ver, Marjorie y después Juan. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Wow. ¿Un cobrador qué? Ese es fácil identificarlo. ¿Cuál de los César fue el cobrador de tributo? César Augusto. El que vio, ¿verdad? Ya el de Lucas 2.1. Leamos Lucas 2.1, perdón. A ver, ¿quién lee Lucas 2.1? ¿Quién tiene Lucas capítulo 2, versículo 1? Vamos a ver el micrófono, espera un micrófono. Espérame, espérese, hermana Virtudes. Aguante la Virtudes, ahí usted va a leer con fuerza, hermana, para que quede su voz grabada. Lucas 2.1, mi querida. ¿Ok? Vamos a escuchar. Ahí pregunte, discúlpeme. Pregunte. Ese fue el que le dijo a Pedro, que Jesús le dijo a Pedro, ve al mar y tira el anzuelo y va a traer una moneda, dalo por ti y por mí. No, ese es el siguiente. Este es el del censo. Ese otro. Este es el del censo, el que manda a censar a los varones, a sus tierras. Y cuando Jesús nace, ese está en Lucas 2.1. Ajá. ¿Tiene el texto, hermana? ¿Lo tiene? Un ratito. ¿Lo tiene ya? ¿No? Vamos acá. ¿Tienes el texto? ¿Tú lo tienes? A ver. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este es el gran hombre estadista, cobrador de impuestos, que mandó a todo el mundo a padronarse, a censarse, y ahí nace Jesús. Él muere en el 14 después de Cristo, es decir, cuando Jesús tenía 15 años por allí, él muere.
El que viene es el que le cobra el impuesto, hermana, a Jesús y se paga los Pedro por ti y por mí. El del pescadito, correcto. Entonces, hasta aquí llega la dinastía de los César. El versículo 21, a ver, ¿por qué me faltó el 21? A ver, el 21, ¿quién es el 21? Dice el 20. A ver, el 21, a ver. El 21, Juan. El 21 del 11. Siempre de ahí. Ujú. Y le sucederá en su lugar hombre despreciable, al cual ni darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino en su... Te faltó eso. ¿Cómo? con halago. Con halagos, Con ok. halago. Otra vez, hermano, por favor. Lo leo otra vez. Ya lo claro, bien fuerte. Y le sucederá. Ajá, ok. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no le darán honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halago. Wow. Ese fue el político conocido al ascenso que subió, Tiberio. Ese es el César. Tiberio el César, en los días de Cristo. Ok. Y ese es tan importante. Ahora el 22. ¿Quién lee el 22? Lean el 22. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él, como con inundación de agua. Serán de él todo destruido, junto con el príncipe del pacto. ¿Quién es el príncipe del pacto? ¿En qué gobierno Jesús muere? En el gobierno de Tiberio. Cuando Pilato era ¿qué? Gobernador de Judea. Ahora lea Dan 9, vamos a Daniel 9, 24 al 27, para vean cómo se parece. Daniel, a ver quién quiere leer Daniel 9, alguien diferente, allá la hermana atrás, Daniel 9, 24 al 27. Esto faltó, mija, esto ponemos mañana aquí, hay que ponerlo. Esto faltó. Hay que ponerlo por ahí. ¿Ok? 24 al 27. Sí. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza, el muro en tiempo angustioso. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Bueno, allá Irma, gracias. Entonces ahí estamos viendo el tiempo, se ve que es lo mismo. El tiempo de Tiberio César, la muerte de Cristo, el príncipe del pacto, y ahí también se va, ahí también se puede tomar como parte de la historia también el año 70, cuando los judíos, pues los romanos barren Jerusalén y barren a los judíos. Ok, entonces hasta ahí llegamos con la Roma imperial. ¿Preguntas? Entonces aquí nos falta un dato que mañana la señora va a ponerlo aquí. Ok, preguntas hasta aquí. ¿Estamos claros? El micrófono, hermano. En el gobierno de César Augusto, cuando él hace el censo, ¿en qué ciudades? En todo el imperio. En todo el imperio, pues claro, porque él quería censar toda la gente del imperio y le tocó a los judíos por su parte, ¿no? Y a José ir a su lugar. Sí, eso le iba a preguntar. Entonces, María y José
Porque ellos dicen que viajan de un lugar De Nazaret. de Nazaret a Jerusalén. Ajá. Para A ser- Belén, a Belén. A Belén. A Belén. Ok, para ser censados. Correcto. Ok. Porque José era de Belén, también María seguramente era de Belén, y el Mesías venía de la casa de David. Tenía, y le tocaba ir a su, es como usted le piden censarse de su país y a la ciudad que usted tiene que ir, a donde nació, porque ahí está empadronado, ahí está censado, ahí tiene que, generalmente los censos son para eso, para estadística, para tener el control de la gente que vive, los que murieron y los que se han mudado, ¿no? Y los que se han mudado y regresen a censarse en su lugar. Eso es lo que pasó en el tiempo de Tiberio. ¿Está bien, hermana? Sí. Ok, ¿alguna otra pregunta, hermanos? ¿Está claro o no entendieron nada, hermano? Pues están en silencio, hermano. O son unos brillantes estudiantes o no han comprendido ni un cachito. A ver, ¿todo está bien? ¿Alguna pregunta, alguna opinión, comentario? Hermana, vamos a darle un premio a usted por estar atenta. Entonces, Tiberio era hijo de César. Mira, no siempre eran hijos, a veces eran parientes. Por mira, Octavio no era hijo de Julio César, sino que eran hijos adoptivos, eran putativos, eran primos, parientes. Generalmente eran hijos, pero no siempre eran hijos. Yo tendría que estudiar este tema mañana. Si quieres esa respuesta, te la pongo mañana. Yo investigo y te traigo ese dato que es muy bueno. Saber si Tiberio era hijo de Augusto César. Puede que sí, pero no tengo ahora la respuesta. No. De pronto la IA, mija, si tú ves la IA ahí, rapidito, le preguntas a la IA. Ok, pero algo más, a ver. ¿Está claro? Jairo, ¿estás claro? Estás clarito como el agua. Allá, a Romeo. Tiene un rostro tremendo. El comentario bíblico adventista dice que cuando murió Augusto, Tiberio ocupó el trono pacíficamente. Solo era hijo adoptivo de su predecesor. Ahí está. Y su ascensión a la dignidad imperial se debió en gran medida a las maniobras de su madre Livia. Ok, ahí está la respuesta. Gracias, Romeo. Ese comentario de la iglesia, ahí no hay nada que decir. Entonces, eran hijos adoptivos, eran putativos, eran parientes, a veces eran bueno, lo que no querían nunca que sea bastardo, ¿no? Pero generalmente cuidaban que tenga alguna sangre real, alguna relación con la rama real, ¿no? Era lo que se buscaba siempre, ¿no? Muy bien, otro más, ¿ok? Entonces aquí terminamos y vamos a... Son 8:30, ¿sí? Arqueóloga, anda atrás del cadáver de Cleopatra. Bueno, no sé mucho, pero he seguido mucho sus videos. Mira, esa arqueóloga dominicana, se me va el nombre, tú puedes buscarle ahí el nombre. Es una chica brillante, ¿ah? Ustedes se sienten orgullosos dominicanos de esa muchacha. Es Yo la reconocida sigo. en el mundo. Ella creo que era periodista o ingeniera y se tiró para esa área porque para ella, esta dama, la número 7, que es la esposa de la que se casa con Julio César, fue una mujer brillante para su tiempo, adelantada algunos miles de años, independiente, que se metió en una dinastía donde solo hombres que eran semidioses o dioses podían estar, la dinastía de los faraones, sea dinastía de los faraones egipcios, de los sirios o hasta de los semitas, porque se cree que también hubo una dinastía semita de faraones, por eso que el faraón de José, algunos científicos dicen que posiblemente era un faraón semita. Este es otro aporte que la arqueología le da al texto bíblico. Pero es otro cuento. Entonces ella admira como mujer a Cleopatra. Entonces lo que ella quiere es sacar todo lo que puede ella para empoderar a las mujeres de hoy en día y decir que ya había mujeres altamente preparadas, brillantes, astutas, empoderadas, qué sé yo, que peligrosas, que sabían hacer cocinar al marido. Amén, hermanas. Entonces, por eso, ¿cómo se llama la chica? Carlin Martínez. Carlin. Bueno, la hermana Martínez. La hermana Martínez es maravillosa. Yo la he escuchado y está reconocida. Y tiene un museo en Jerusalén, en el Cairo. Tiene un museo, bueno, el museo es el Cairo, pero tiene una sección que se le dio a ella con todas sus piezas arqueológicas que ha descubierto de Cleopatra. Dice que estaba así, a un chin de llegar.
y le llueve y la guerra estalla, alguna cosa le impide. Pero no ha llegado a ver a la doña. Pero ahí va la muchacha, es brillante, ¿ah? Ok, vamos a terminar aquí y vamos a ir rapidito a la parte, introducir a Roma papal, y con eso hoy cerramos, para irnos más temprano. Ok, los versículos 23 al 39 es la sección 5 del capítulo 11 de Daniel. Habla sobre la Roma papal o cristiana. La historia dice que luego Roma se fue convirtiendo, ¿verdad? Mira, si te puedes siéntate para que el hermano ya. Ok, gracias. Entonces, la Roma imperial se fue convirtiendo en una Roma cristiana. Esa es la historia. Esa historia no la voy a repetir, usted la conoce. Los emperadores que se fueron haciendo cristianos. Y según los versículos del 23 al 30, hablan de las campañas militares efectivas de esa Roma y papal, las cruzadas. Ya no habían campañas así de frente, bélicas, de ejército, o era una guerra santa ahora contra todo lo que no era cristiano, ¿no? El verso 30 habla sobre que ellos, a ver, ¿quién lee el 30? A ver, de Daniel 11, a ver, van a Daniel 11, 30. Y después pregunta. 30, pues lo espantarán barcos de guerra de las costas del occidente. Se retirará y volverá a su territorio, sin embargo descargará su enojo contra el pueblo del pacto sagrado y permitirá a los que lo abandonen y premiará a los que abandonen el pacto. Ok, ahí está hablando del pacto sagrado. Ahora léase el 23 para entenderlo bien. Formará diversas alianzas mediante promesas engañosas. Se volverá fuerte a pesar de tener solo un puñado de seguidores. Que dice, engañará a los que pacten con él, y con un grupo reducido usurpará el trono. Los obispos, los cardenales, todos los líderes religiosos, y según la figura de Daniel 8, cuando habla sobre este poder, y Apocalipsis 13 habla sobre alguien que tomará el trono de Dios, ¿verdad? Usurpando el lugar de Cristo como Salvador. Aparecen las indulgencias, la intercesión del Padre, con las confesiones al sacerdote, y todo el sistema salvífico espurio que la Roma papal introdujo en la Edad Media. Ok, entonces en el 30 habla sobre que va a dañar al pueblo del pacto, y hay una versión que dice que, a ver, mi versión, ¿cómo dice mi versión? Déjame ver mi versión, que es más atrevida. Dice así mi versión: porque los barcos de guerra de las costas occidentales se opondrán a él y le harán perder el valor. Entonces retrocederá y descargará su enojo contra el santo templo. En su retirada se mostrará bondadoso con los que le renegaron de él. Santo templo, el templo de Jerusalén, el templo bíblico, el templo de Jerusalén, el templo de Israel era símbolo de salvación. La gente iba una vez al año al Yom Kippur, a las Pascuas, porque ahí está todo el sistema de salvación, ¿verdad? Y que Cristo dijo que Él era el templo, que Él lo podía derribar y derrotar, y todo el golpe papal ha sido a la figura de Cristo y a la figura salvífica de Cristo. Sí, hija. Entonces este es el cuerno pequeño que se levanta. Este es el compadrito, cuerno pequeño. El papado. Papado. Ok, entonces lo que usted está hablando ahora es la abominación desoladora que mencionó. Correcto. Todo lo que usurpó el lugar de Cristo, de la intercesión directa de Cristo entre el hombre, todo ese sistema que distorsionó ese camino, llamado indulgencias, la confesión al Padre, etcétera. Todo eso es una abominación. Tú recuerdas cuando Israel pecó y antes que fuera deportado a Babilonia, Israel introdujo ídolos al templo. Ezequiel habla mucho de eso, el libro de Ezequiel habla mucho de eso. Los ídolos al templo. Entonces eso fue una abominación para el Señor, y ese fue el colapso ya para que Israel sea deportado. Hizo la copia del santuario, en otras palabras. Correcto, reemplazó a Cristo, que está en el trono al lado de la isla de Dios, y se sentó él en el trono. Hasta el día de hoy el Santo Padre, pues como se lo conoce en el mundo popular, es el embajador de Dios en la tierra. Por eso que el vicarius filideis es el vicario. El vicario es un representante de Dios en la tierra. Entonces estamos hablando de cosas bastante fuertes. Correcto, sí. Ok, entonces
Del 32 al 34, si ustedes leen en su casa, inicia la persecución. Fueron algunos siglos de persecución. Terrible. Yo siempre le digo a ustedes cuando doy estas clases, cuando vayan a México, los que pueden viajar a México, o a México allí, en Ciudad de México y en Lima, Perú, no sé si hay más en Brasil, no sé, pero lo que yo conozco, y conozco uno de los dos lugares, están los museos de la Inquisición. El de Lima conozco. Y cuando usted le dan todo el tour, usted ve todos los métodos de tortura, de la guillotina, el goteo en la frente, las poleas que separaban con caballos a la persona y lo desmembraban, la rata que entraba por donde podía entrar. Todas esas cuestiones horribles usted las ve allí en el Museo de la Inquisición. Solo que hoy en día la narrativa ha cambiado. Los guías te dicen, era esto para las brujas y los herejes. No, eran para los cristianos y todos los que no comulgaban con Roma. Ok, entonces eso fue una etapa terrible de persecución contra los musulmanes, contra los no cristianos, contra los protestantes en el tiempo de Lutero y John Wycliffe, Jerónimo y toda esa gente. Y el 35-38 era de la autoexaltación. Es un poder que se autoexalta, que pide reverencia. La gente se arrodilla delante del vicario. La gente llora. La gente, cuando van a ver, me acuerdo que cuando estamos en Panamá, llegando, el papá que más me cayó bien a mí fue el Panchito, el argentino, para que vea fútbol, ¿me entiendes? El Francisco fue a Panamá, pasó por Panamá, en la frontera entre Panamá y Costa Rica. Nosotros vivíamos en esa frontera y la gente se agolpó, se dividió la iglesia, la gente se dividió. Fue terrible. ¿Cómo la presencia de alguien causó tanta conmoción, no solo en el mundo católico, en el adventismo? Dividió la iglesia. Sí, la dividió. Apareció un pastor acá americano con CDs y la unión pedía que seamos cautos. Bueno, fue un relajo terrible. La presencia de una sola persona que dice ser, pues, el vicario de Dios, aunque creo que Francisco tenía otra idea, pero esa es la línea de Roma realmente. ¿Ok? Entonces, hasta aquí llegamos hoy día. Entonces, hemos abordado la primera sección del capítulo 11, los reyes medos persas. La segunda, Grecia. La tercera, todas las guerras del versículo 5 al 15. ¿Son 5 guerras? 6. ¡Oso, muchacho! A ver, ¿dónde se encuentra la guerra número 3? Miren sus apuntes. ¿Apuntaste, Mech? Estás solo grabando. En el 10. La guerra número 5, ¿dónde está? La guerra número 1. Ay, ustedes están aprendiendo. Jairo, la guerra número 2. Ya, me agarré contigo. Pues, Pastor, una Sí, última sí, pregunta. hermana. Ya no. Entonces, los discípulos, ellos fueron perseguidos y matados, torturados en ese Primero ese en periodo, la Roma imperial. o en la Roma imperial. Exactamente, O- allí por el siglo, ya después del siglo I, sobre todo con Nerón, que fue el siglo III más o menos. Ya Bien. como después de que murió Jesús. Mira, hasta Justiniano, que fue el siglo I, que fue el emperador que mandó a Patmos, a Juan, ya una vez que Jesús se fue, mira, en el 70, cuando entra a Roma, ya también había persecución, pero a partir del siglo I, cuando ya Juan está viejito, está en Patmos, es Justiniano que lo manda a Juan a morir allá solo. Pero básicamente fue casi en el tercer siglo que Roma imperial comienza a perseguir a los cristianos. Y la historia es cíclica, se repite la historia. Por eso que hay mucho cuidado. Mi hermano, usted no sabe cuán peligroso es ser independiente, hermano. No tenga cuidado, tiemble cuando su mente le diga, ¿y por qué tú no puedes ser? Tiemble, reprenda, meta la cabeza en agua fría, métase en hielo. Porque el diablo sabe hablarnos al oído. Él sabe hablarnos al oído. Él sabe cómo decirte, y no serás tú como Dios. Y tú no eres el Cristo, como le preguntaron a Juan en el desierto. Tú eres Elías, ¿no? ¿Eres el Cristo? No. ¿Eres el profeta? No. Entonces, ¿quién eres? Usted siempre diga, yo soy una voz que clama. Soy un mensajero. Yo siempre digo, yo soy el cartero de Dios. ¿Usted quiere pelearse conmigo? Puede conmigo pelearse porque al Señor no lo ve. Me puede ofender, me puede calumniar y yo voy a aguantarle ahí en el nombre del Señor
A veces me doblaré, a veces lloraré, quién sabe. Pero no está conmigo peleando, ni con la iglesia, está con el Señor, pues esta iglesia la dirige el Señor y usted y yo somos mensajeros del Señor. Ahora, si usted no es mensajero del Señor, preocúpese, porque ahí está solo. Pero si usted es mensajero del Señor, no se preocupe, que no es contra usted, es contra el Señor. Tranquilo, tranquilo, Samuel, porque a ti no te han rechazado, a mí me han rechazado. Al pedir rey, a mí me rechazaron. Y ahora van a tener un rey. Y les mandó a Saulito. Mire, lo más difícil es independizarse de Dios y del cuerpo de los creyentes. Peligroso. Si no entiende, respire y sea humilde. Diga, pastor, usted me puede explicar. Pastor, es que yo pienso que yo soy más guapo que usted. ¿En serio? Difícil. Puede ser más inteligente que mí, pero no más guapo que mí. Pastor, es que yo creo que yo podría ser mejor que hermano Romeo. Es morenito, 3 vueltas le doy. No, hermano, usted tiene que entender que Dios pone a quien pone, porque a Él le parece así. Y hasta que Él le parezca, pondrá a otro. Y la iglesia seguirá con usted o sin mí. Ahora, por eso que yo no me preocupo. ¿Por qué? Porque yo soy un mensajero del Señor, yo soy solamente un cartero. Usted pelea conmigo, está bien, yo aguanto, porque es el que ve. Pero usted no ve al que no ve, que es el que nos mandó a nosotros a predicar el evangelio, hermano. Por eso que yo tengo mucho cuidado cuando tengo que hablar de un colega, yo tengo mucho cuidado de un pastor, porque somos mensajeros del Señor, somos gente que, y si usted está predicando, está respaldado. Si está siendo ocioso, no está respaldado, porque usted y yo somos la voz que clamamos en el desierto. Entonces, hermanos queridos, aquí cerramos. Los cristianos fueron perseguidos tanto en Roma imperial, pero más aún en la Roma papal, que es la Roma que después pues mata más de 7 siglos, 5 siglos a los cristianos. Pero aún en la imperial fue más decente, pues la imperial, cuando se convierte Constantino, se decretan las leyes de libertad religiosa. Fue bueno para los cristianos a partir del siglo III o IV por allí, pero ya a partir de que aparece Roma, ya en el primer milenio ya es un problema para los cristianos que lo vivieron hasta 1500, 1600 que aparece Martín Lutero, y eso fue terrible hasta que Francia le pone orden. Mañana vamos a ver cómo el tiempo del fin ya estamos en nuestra era, y ahí mañana veremos en qué parte estamos nosotros, y si mañana cerramos, y si no, tendremos que venir el sábado de tarde. ¿Cuántos estarían dispuestos a venir el sábado de tarde aquí a las 4 de la tarde para cerrar el seminario? ¿Cuántos estarían dispuestos? Uy, hay pocos dispuestos. A ver, alza la mano, hermano. ¿Tú estás dispuesto el sábado a las 4 de la tarde? Ponte dispuesto, hermano. Bueno, sí estamos dispuestos casi todos a venir en la tarde, porque yo tengo unos materiales que quiero darles, datos que están muy buenos para que usted salga preparado, ¿ok? Entonces, hermanos, aquí hablamos de profecía, pero en el contexto de clase, apoyando a la iglesia, no echándole piedra a la iglesia. Hablamos de profecía aquí, pues, empujando a la iglesia, amándola, uniéndola. Generalmente los maestros de Biblia dicen que la profecía no se predica en los púlpitos y le tiran piedra a la iglesia y a su administración, y ese no es nuestro trabajo, ¿no? Sino enseñarla bien, decentemente, como debe ser, y con respeto a nuestros hermanos mayores de la administración, que Dios los puso allí por alguna razón, ¿ok? Vamos a respetar la iglesia, vamos a estar juntos, y si usted tiene ansias de aprender, acérquese, y con gusto le vamos a enseñar. Y si no sabemos, como le digo, Romeo, déjame estudiar y te digo, no todo lo sé, déjame estudiar, no fue necesario, el hermano lo buscó allí. Hoy en la información está a la mano, la información, pero yo siempre voy a estudiar a los libros, porque prefiero a los libros que preguntar a la internet. Siempre yo voy a los libros, a las enciclopedias, y leo, y ahí saco la información. Pero no lo sé todo, y lo que no sé, sin duda lo puedo investigar y se los puedo decir después, ¿ok? Y si no, se lo preguntan al hermano Moreno, ¿ok? Vamos a terminar. ¿Y alguna otra pregunta final? ¿No? Ahora yo pregunto, la guerra número 6, Néstor, ¿dónde estuvo? ¿En qué texto? Te agarré. Ok, recuerden, las 6 guerras se fueron desde el versículo 7 al 15. Ahí están ese es el dato más grande que hemos aportado a esta clase, ¿no? Seguramente usted la estudió en el pasado, pero no creo que le hayan dado las guerras enumeradas según los textos bíblicos que hemos leído. Música, chicas, y cerramos con una oración con la anciano de turno. Sí.
es a usted que se pone. Si la reunión del sábado en la Aquí cerramos. Ok. ¿Hay socios jóvenes? ¿De qué hora socios jóvenes? A las 5. Entonces vamos a hacerla de 3 a 5, ¿ok? De 3 a 5, ¿ok? Para irnos todos. Yo 1 hora voy a tomar. 4:30 están libres. Siguen con el J acá y siguen allá para que no haya ninguna interrupción con los muchachos, ¿ok? Si no hay preguntas, a las 4 aquí. O a las 4. Entonces voy a hacerla de 3 a 4. ¿Está bien? A las 4 ya yo termino. 1 hora. Pero si mañana termino aquí, ya aquí acaba todo mañana. Ojalá que pueda mañana acabar aquí. Si ya es así, aquí se termina todo. Si no, sería de 3 a 4, ¿ok? 1 horita. Muy bien, vamos a ponernos de pie, chicas, vamos a cantar y nos vamos a la casa. Mañana aquí 7:15, hermana. 7:15 de la noche. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para quererte, un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón, Señor, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para quererte, un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón. Oramos, Padre nuestro que estás en el cielo, una vez más, Señor, te pedimos perdón por nuestras faltas. En este momento, Señor, que hayas tocado el pastor por medio de tu palabra, Señor, que haya llegado en nuestros corazones y que sea de bendición, Señor, y que de todos estemos preparados para tu pronta venida. Bendícenos a cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.